Hola a todos, bienvenidos a esta nueva clase donde vamos a profundizar en lo que son visualizaciones con énfasis en lo que es animaciones, ¿no? Entonces la idea es que vamos a aprender cómo crear animaciones para ser exportadas en formato de video, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es trabajar sobre este notebook que está en la carpeta del curso, se llama Visualizaciones Animaciones, el número 17. Ahí abajo van a encontrar el enlace. Y nada, lo que vamos a hacer primero es conectarlos al Drive, con esto que ya conocemos. Vamos a después a setear la ruta donde vamos a estar trabajando, aunque de fondo no vamos a guardar o utilizar algún archivo de la carpeta, pero sí vamos a exportar ya sea las animaciones o las gráficas que resulten de lo que hagamos. Entonces, bueno, nos vamos a conectar aquí a lo que es el Drive, vamos a dar los permisos y vamos a poner la ruta. Y lo primero que vamos a hacer es hablar de lo que es una animación. ¿Ven? Las animaciones en Python se pueden hacer de diferentes formas. En esta clase voy a explicar cómo se generan por medio de la librería Matplotlib. Entonces, nada, básicamente vamos a traer librerías gráficas que ya conocemos como Pandas, Seaborn y NumPy. Y vamos a leer un dataset que es un CSV que está en este enlace, que representa los datos de Gapminder, que representan esto de GPD per cápita o el Gross Domestic Product. Y luego de que lo leamos le vamos a poner este nombre y con esta función que se llama assigned podemos modificar variables. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso queremos aplicar el logaritmo sobre la columna GPD per cápita, el logaritmo base 10 sobre la columna población, y queremos redondear a lo que es la década más cercana. Para eso usamos los años, dividimos por 10, multiplicamos por 10 y sacamos lo que es la propiedad floor, que de fondo nos saca el entero por debajo más cercano. A esas nuevas columnas las vamos a llamar en este caso logGPD, logpop y decade. Entonces ahí, como ven, va a salir el resultado. Esta era la columna original que se llamaba GPD per cápita, ¿cierto? Un número grande. Cuando le aplicamos logaritmo, ahora se llama logGPD, que es el que aparece acá. Bien. Y de la misma forma, para lo que es la población, aquí están los datos originales, son bien grandes. Acá está el logaritmo. Lo mismo pasa con las décadas, ya ahora esto era el año específico y aquí estamos por década. ¿Por qué hice eso? Porque quiero trabajar por década y con datos que se puedan comparar, como lo que es población y GPD. Porque si uno los compara a la escala original suelen ser muy distintos en variabilidad. Estos son millones y esto es solo centenas. Y bueno, para hacer la primera animación vamos a traer una función dentro de Matplotlib que se llama Animation. Además traemos la herramienta gráfica que se llama Matplotlib. Luego de eso, lo que vamos a hacer es elegir algunos países sobre los cuales vamos a hacer la animación. En este caso cogí a España, a Italia y a Estados Unidos. Luego vamos a filtrar los datos para que solo analice en la columna country que aparezcan estos valores específicos y los vamos a guardar acá. ¿ya? Eso nos va a arrojar un resultado que es un data frame, ¿cierto? Ese data frame es el que vamos a estar utilizando para hacer el gráfico. Y solo se va a enfocar en lo que es esos países, que en este caso son España, Italia y Estados Unidos. Y ahí como ven, ya, España, Italia y Estados Unidos son los únicos que aparecen en Country. Bien, ese sería nuestro data frame para trabajar. Y entonces ya después de tener eso, lo que vamos a hacer es setear algunos colores, ¿cierto? Esos colores van a ser en este caso 3 particulares para lo que son las líneas, rojo, verde y azul. Los ponemos en una lista. Generamos una figura, puede ser de tamaño por defecto o lo podemos modificar. Definimos lo que son los ejes. Recuerden que esto es gráficos orientados a objetos, como lo vimos en la clase de Matplotlib. Y después tenemos que crear una función que permita modificar lo que es la gráfica. Esa función la vamos a llamar updateLineChart, ¿ya? Y va a depender de un iterador que se llama i. ¿Y qué hace esa función? Bueno, va a ir pasando por cada uno de los colores, eso es lo que significa el J, va a entrar primero a red, a green y a blue, y va a filtrar el respectivo país, ¿ya? Recuerden que el país sería, este sería el 0, la posición 1, la posición 2. Luego va a sacar el color respectivo de la lista y después va a hacer va sobre la línea plot, que es el data frame, va a ubicar el país correspondiente, ahí hacemos un filtro, ¿cierto? Con base en esa variable iteradora, una variable local. Sacamos un data frame específico y después sobre los ejes aplicamos un plot. En este caso de la columna año, para todos los i,
que estén en el año. Ahorita vamos a ver para qué sirve el i. Y luego en el eje Y lo que es el Gross Domestic Product per cápita. El color va a ser simplemente el valor que venga acá, rojo o verde. Entonces al hacer eso vamos a tener una gráfica vacía, ¿ya? Y tenemos una función que nos va a permitir ir modificando esta gráfica, como ir generando los cuadros que van a conformar la animación. Y luego, nada, después lo que tenemos que especificar es la cantidad de cuadros que vamos a generar. En este caso se calcula con base a cada año, o sea queremos hacer un punto cada año en la gráfica. Entonces por eso calculamos la cantidad de años únicos, lo guardamos en este número, y después lo que hacemos es simplemente creamos la animación con esta función que se llama FontAnimation, le ponemos el nombre de la figura, es decir, el marco vacío, que sería este, y después colocamos lo que es la función que va a permitir que se vaya modificando ese cuadro. En mi caso es UpdateLineChart. Y después en el número de marcos simplemente lo que vamos a hacer es ir colocando lo que son cuántos marcos vamos a armar, que serían la cantidad de años disponibles para cada país. Y bueno, ya después de eso simplemente vamos a tener este objeto que se llama animación, lo podemos mostrar. Y bueno, en ese caso ahí para mostrarlo lo único que habría que hacer es utilizar esto que se llama el IPython display y colocamos el nombre de la animación y lo formateamos a un HTML, un video, y ahí como ven nos va a salir la animación, que en este caso va a representar lo que es el crecimiento del GPD per cápita para cada uno de esos países, ¿ya? Y esa sería una animación bastante sencilla, ¿bien? Ya. Ahorita vamos a ver otros atributos fundamentales para crear este tipo de estructuras que son animaciones, pero por ahora ese sería un gráfico elemental rápido de cómo hacer una animación con unas líneas, ¿ok? Ahora lo que vamos a hacer es hacer un gráfico, o sea, una animación, pero trabajando con lo que son bar plots, ¿ya? Para eso, de nuevo, vamos a hacer un filtro sobre los países que nos interesan. En este caso cogí 5 países: Argentina, España, Italia, Estados Unidos y China. Y vamos a filtrarlos para analizarlos solo a esos países. Luego voy a crear un diccionario. Esto tiene que ver con las propiedades con las cuales yo quiero generar un texto particular en el gráfico. Entonces yo puedo modificar propiedades como el grosor, el tamaño del texto y el color. Ahí, como ven, puse 3 propiedades particulares. Puedo haber puesto más, pero esas son como las fundamentales que voy a trabajar en este caso. Y después definí una lista de colores, son colores en formato HTML. Uno puede ir a la escala HTML y buscarlo, ¿ya? Y adicionalmente lo que hice fue con base en el filtro de los países, después también filtré lo que son que el año sea igual a 2007, ¿ya? Solo voy a trabajar con el GPD per cápita para el año particular, en este caso 2007. Entonces eso que está ahí va a ser nuestro data frame de insumo para generar la aplicación, ¿cierto? O la animación en este caso. Entonces ahí como ven, bien, ahí sale nuestro data frame para el año 2007, los diferentes países respectivos, ¿ya? Y para hacer un pequeño ejemplo de qué es lo que quiero hacer, voy a hacer un gráfico, así como este, donde nada, generé una figura, ¿cierto? Después lo que hice fue borrar los ejes, como resetear los ejes X y Y, eso es lo que hace el clear, y luego hice una barra horizontal, ¿ya? Que va en el eje X, en el eje X va a ir lo que es el GPD per cápita, y básicamente va a ir en el eje Y lo que es cada uno de los países, ¿ya? Entonces, nada, ahí eso básicamente después le asigno unos colores que son los que definí acá, colores HTML para cada uno. Y después puse un texto en una posición particular, en la posición 0.95 en X. Recuerden que esto va de 0 a 1 en los ejes. Si le pongo 0.95, quiere decir que va a estar cerca del final del eje X. Y 0.2 en el eje Y. Pero va de 0 a 1 la escala, entonces viene a ser en esta posición particular, que es el número que ven aquí, el 2007 que aparece acá. Eso es lo que quiero resaltar con el ax.text. Y nada, básicamente es ubicar el año, este es el texto, y colocarlo de manera vertical en la derecha y sobre los ejes y con las propiedades que están en el diccionario font. Entonces al hacer eso, bien, tenemos una gráfica y ahora supongamos que quisiéramos que esto vaya evolucionando en el tiempo. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente vamos a quedarnos con el data frame filtrado, ¿cierto? Que tiene a los países respectivos, y después vamos a sacar solo los años únicos, ¿ya? Todos los años que aparezcan en ese data frame. Entonces vamos a ver qué hay ahí para que se observe.
Entonces acá si preguntamos por years, deberían aparecer cuántos años únicos hay en ese data frame, que se llama bar chart data. Ahí como ven, cada 5 años, desde el 52 hasta el 2007 tenemos información. Entonces vamos a utilizar eso para hacer la animación. Después estos son los mismos colores que generé la vez pasada, 5 o 6 colores HTML. Generas tu figura, generas un label, por ejemplo, y después aquí está la función que nos va a permitir modificar el frame o los marcos de la figura. ¿Qué hacemos? Filtramos el año respectivo, que en este caso será 52, luego 57 y así. Y cada uno de esos valores va a representar un nuevo marco, una nueva figura que va a alimentar la animación. Luego filtramos el data frame original para el año respectivo, borramos los ejes, hacemos el bar plot ¿ya? Del país contra su GPD, seteamos lo que es el texto en el eje X, arriba, superior, y nada, eso es básicamente la idea detrás de eso. Y después lo único que hacemos es crear la animación. La animación se hace con la misma función. Le pasas el nombre de los ejes de la figura, en este caso FIG, y cuál es tu función que va a modificar la figura, en este caso update bar chart. Adicionalmente le pones cuántos marcos va a generar, o sea, cuántas figuras van a ir apareciendo en cada uno de estos gráficos, y finalmente un parámetro que se llama intervalo es la duración entre mostrar un gráfico y otro. En este caso va a ser 1000 milisegundos. Cada 1000 milisegundos va a mostrar una nueva gráfica, ¿ya? Y bueno, ahí básicamente vamos a ejecutar esto. También se podría grabar la animación como un GIF, en este caso, varchar.gif. Y ahí cuando ejecutemos, bueno, ahí no se llama anim, sino se llama animación, así que hay que ponerlo bien. Y ahí entonces va a salir el gráfico. A ver, ¿por qué no me deja generar lo que es el fruit? Ah, eso es porque básicamente no tiene la estructura de formato vídeo. Pero bueno, vamos a generarlo con lo que es animación base. Le vamos a proyectar. Y después de proyectarla, vamos a ver qué tal quedó, ¿ya? Para eso vamos a utilizar esto, que se llama el HTML display. Y ahí lo que van a observar es que va a aparecer la animación, ¿cierto? Moviéndose de a poco para cada uno de los años. Si ven que el título va cambiando, entonces ahí se ve que el GPD per cápita o el Gross Domestic Product va a aumentar en Estados Unidos, en China no tanto, en Italia y en España también, y en Argentina va disminuyendo, ¿ya? Eso es lo que se observa acá al ver esta animación, ¿ya? Y ese sería un segundo ejemplo para mostrar lo que son animaciones, ¿ya? Por último, voy a hacer otra animación en donde el objetivo final va a ser obtener algo como esto, un bubble chart, ¿ya? Y para eso lo que vamos a hacer es simplemente, vamos a crear una copia de los datos y vamos a simplemente filtrar algunos continentes particulares, ¿ya? En mi caso van a ser estos de acá, ¿ya? Voy a mostrarles cuál es el resultado de esto. Aquí lo que hice fue crear una figura, ¿cierto? Tamaño 10×5. En este va a ser los datos originales, creé una copia. Estas son las condiciones y básicamente las voy a utilizar para filtrar después. Esta va a ser simplemente una lista de números del 0 al 4 con base en las condiciones. Y esto simplemente va a ser crear una columna con base en las condiciones, ¿ya? Entonces ahí va a elegir un número aleatorio para cada uno de los continentes respectivos. Entonces si uno observa cuál es el resultado después de esto, va y mira Scatter Data. ¿Ya? Entonces en Scatter Data es un data frame, ¿cierto? Que tiene los datos originales, pero adicionalmente aquí a la derecha aparece una columna adicional que se llama Color, y básicamente va a ser 0 para Asia, 1 para Europa, 2 para África, 3 para América y 4 para Oceanía. Eso es lo que estamos haciendo, crear una variable adicional con base en cada uno de los continentes. Y este es nuestro data frame de insumo para generar después el gráfico. Bien, ya. Teniendo eso claro, entonces después lo que hacemos es, bueno, esto fue un diccionario para lo que son las propiedades del texto. Ya lo habíamos trabajado antes, así que lo voy a dejar así. Si es que quieres generar un texto particular y que tenga un formato específico, lo puedes hacer con esto. Luego calculas lo que son la cantidad de años diferentes, ¿cierto? Con la propiedad unique. Y ahí te van a salir todos los años disponibles. Y luego básicamente aquí hice un gráfico para mostrarlo para un punto cualquiera. En este caso elegí el último año, ya filtré, generé un dataset temporal, generé un texto en esta posición, donde va a ir el año respectivo, en este caso el último es 2007.
Luego generé aquí un color map, que son como unos colores respectivos del 1 al 6, C1, C2, C3. Cada uno es un color distinto en la paleta de colores pasteles. Y luego acá lo que hice fue generar esa paleta. Eso se llama CMap y Norm. El CMap es la paleta, el Norm es la normalización de la paleta. Y eso depende básicamente de cuántos colores vas a armar. Luego hice un scatter plot, ¿ya?, del GPD per cápita contra lo que es la esperanza de vida. Y adicionalmente, el tamaño del círculo lo especifiqué con esto que se llama S. Va a ser la población dividida por 5 millones. ¿Por qué dividí por 5 millones? Porque si dejaba el dato original se iba a ver demasiado grande. Entonces lo que hice fue normalizarlo. El alfa es un parámetro de transparencia, el C es un parámetro de color. Depende de la columna color, que fue la que vimos acá. Y estas son la paleta de colores, la normalización. Y si quieres especificar cuáles son los ejes en este caso, en el texto, al final lo que va a observar a cada uno es una gráfica. Bueno, básicamente toca crear la gráfica con esto acá abajo. Primero ejecutamos esto, creamos la gráfica acá y sobre la gráfica hacemos el scatter plot. Entonces ahí debería aparecer lo que es la figura, mostrando esa relación entre lo que es el GPD per cápita en el eje X, la esperanza de vida en el eje Y, y cada uno de esos colores representan distintos continentes, ¿ya? De la misma forma, ahí se observa que hay algunos círculos que tienen mayor radio, eso quiere decir que tienen mayor población, seguramente son los países asiáticos, y hay otros países que tienen menos esperanza de vida, menos GPD per cápita, que pueden ser los países africanos, como el caso verde, y ahí está después los países de Norteamérica y Europa, que podrían ser los que están aquí en la parte superior. Entonces, si uno quisiera hacer una animación con esto, para que se vea mejor, ¿ya? Lo que podría hacer es, nada, tenemos ya los datos filtrados, entonces lo que hice fue simplemente sacar todos los datos de los años únicos, generé una figura, unos ejes, un tamaño, una paleta de colores. Este label ax.text se podría omitir, no es necesario en este caso. Y luego, acá, lo que hacemos es crear una función que vaya a ir cambiando cada uno de los marcos de la figura. Entonces le puse un nombre y va a ir cambiando por cada año respectivo. Si son 10 años, bueno, serán 10 años o 10 figuras distintas. ¿Qué hacemos? Filtramos el data frame para el año respectivo, limpiamos los ejes, activamos la posición label, el texto para que aparezca aquí en la parte inferior derecha, y lo ubicamos en esta posición X, en esta posición Y. Después hacemos un scatter plot poniendo lo que es el GPD, la esperanza de vida. El tamaño del círculo va a depender de la población, la transparencia, el color respectivo, la paleta de colores. Seteamos el título, modificamos la estructura del texto y con eso tenemos la función que va a ir iterando por cada uno de los años. Y luego, con esta función que se llama FontAnimation, podríamos entonces guardar la figura, ¿ya?, como una animación. Le pasamos el marco de la figura, le pasamos la función que va a actualizar la figura, los números de marcos, que van a ser la cantidad de años disponibles, en este caso, todos estos de acá, y el intervalo va a ser otra vez cada 1000 milisegundos. Y bueno, al ejecutar eso, nos va a salir una animación. Para desplegarla podemos utilizar el HTML display. En este caso lo pasamos a HTML5 video. Y como ven, ahí sería nuestra animación, que en este caso tendría la evolución para cada año de lo que es el GPD per cápita. Ahí se ve que va evolucionando de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha, ¿ya? Y bueno, nada, ahí se ve que la esperanza de vida en algunos países aumenta, en otros no. Y este vídeo después se podría exportar al final de cuentas en algún formato. Y nada, ese sería como un tercer ejemplo de a la hora de crear animaciones. Bien, eso era todo por esta clase. Espero que haya sido claro. Cualquier duda o comentario lo pueden dejar aquí en el vídeo. Y si quisieran ver alguna animación particular o algún tipo de gráfico, también lo podrían solicitar y lo podemos hacer sin ningún problema. Y nada, eso sería todo por esta oportunidad. Nos veremos en una próxima clase. Que estén muy bien. Hasta la próxima.